Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Feliz mes del amor y la amistad. Yo deseo que este febrero se la pasen increíble. La verdad es que creo que es un mes muy emotivo porque nos da la oportunidad de poder compartir, de poder obsequiar, etcétera, etcétera. Entonces yo les deseo que pasen un mes increíble. Se está yendo rapidísimo el año y bueno, pues yo en este mes quiero darle la bienvenida al canal a una persona que de verdad está haciendo una labor increíble en México. Es una persona que admiro mucho, es una persona que ya tenemos mucho tiempo organizando y planeando una entrevista y la verdad es que me siento muy honrado de que pueda estar en las filas del canal. Es una escritora, es una prolífica poeta, es una persona que tiene un proyecto increíble, editorial, del que ya nos va a platicar, pero ante todo esto y sobre todo esto es un maravilloso ser humano. Sin más preámbulos y sin tomar más tiempo, quiero dar la bienvenida al canal a América Femat. Bienvenida al canal, América. No digo más para que tú nos platiques. Este es tu espacio. Adelante. Muchas gracias, Norberto. Gracias en verdad nuevamente por invitarme y ahora sí por concretar que teníamos ya rato de que íbamos a concretar una entrevista y una charla más bien con respecto a la labor que hacemos, a la labor de Cipselas, pero ya por fin ya estamos aquí. Y yo me siento muy honrada, también muy contenta de estar en tu canal. Es un trabajo, el trabajo que haces también es admirable, es muy admirable. Me gusta, te sigo y me encanta, por ejemplo, tus boletines también y toda la información que manejas. Yo creo que es muy útil para el ser humano, para las personas en general. Entonces, pues, yo encantada. Podemos encontrar una relación muy interesante entre la literatura, la lectura y la salud mental. Entonces, antes de iniciar de lleno con la plática, yo quiero preguntarte, ¿cómo logras convertirte en pues la creadora de este proyecto que se llama Cipselas? Está genial. ¿Cómo pasó? Sí, pues yo creo que fue una larga recta de vida, de experiencias que fueron como suscitándose. Mira, yo estudié periodismo, pero francamente es que no me dediqué al periodismo como tal, sino yo creo que mis inclinaciones desde un principio eran más hacia la literatura, o bueno, he hecho un poco de periodismo cultural por lo mismo de que mi pasión es la literatura y la poesía, o el arte también en general. Soy muy devota del teatro, de la música, de la danza. Y finalmente creo que toda esta pasión y todo esto que yo traía como muy a flor de piel, lo suscité o lo llevé hacia un proyecto que se llama Cipselas. Pero antes de eso, tuve, por ejemplo, que tener otro tipo de experiencias. Por ejemplo, estuve yo dando clases en una universidad tecnológica hace ya mucho tiempo, hace muchos años. Yo le calculo fue en el 2012, imagínate, 2012. Y ahí con el grupo de maestros me invitaron a formar parte de su proyecto, un proyecto que estaban formando sobre una revista digital para la universidad que se llamaba Sapere Aude. Y a mí me tocó coordinar todo lo que fue el departamento editorial o de edición. Entonces ahí surge ese proyecto y junto con la academia, pero también tenían los profesores este proyecto que te digo que se tituló Sapere Aude. Y ahí nace esta experiencia primera como editora, ¿no? Y como también coordinadora de un departamento. Posteriormente, después de elaborar en esa universidad, entro a trabajar como asistente de dirección en una pequeña editorial independiente. Duré muy poquito, pero ese año, o así, o menos de un año, fue como muy intenso porque tuve también una experiencia importante y de crecimiento en esa editorial. Sobre todo cómo funcionaba desde adentro, ¿no? La distribución y la promoción de la obra de los autores. Y
En el 2017, finalmente, a finales del 2017 surge esta necesidad de crear un proyecto propio, y surge Cipselas con una autopublicación que fue uno de mis primeros poemarios, se tituló Irrupción, y ese fue con el que me lancé, con el sello editorial y con toda esta estructura que yo desde un principio planeé un año antes para poder lanzar el proyecto. Y yo creo que también me sirvió mucho la experiencia con antelación, ¿no? La que ya previamente había tenido. Entonces así surge, lanzo un proyecto que también conjuga otras disciplinas, porque sí era la parte editorial la que en ese momento se iba se iba como a desarrollar. Sin embargo, yo traía esta inquietud de que pudiera hacerse más cosas dentro de la propia editorial o dentro del propio proyecto cultural. De hecho, Cipselas se llama Proyecto Cultural Cipselas, y un codito de Cipselas pues es la propia editorial. ¿Por qué crees o cuál crees que sea la relación entre la literatura y el desarrollo humano? ¿Dónde crees que Cipselas encaja justamente en aportar algo a todos los lectores? Sí, bueno, creo yo que finalmente desde sus inicios el propio proyecto y ya después la editorial como tal tenía muy cimentados esta visión y esta misión y esta visión, y se fue conformando también de una estructura de valores. Yo sí, desde un principio pensé en estos valores que para mí son muy importantes, que era la colaboración, la cooperación, la sororidad, la solidaridad, la empatía. Algo importante, yo creo, por ejemplo, dentro de, si nos acotamos al proyecto editorial, podemos decir que la literatura como tal y la poesía también como parte de las bellas artes, como otra de las bellas artes, van a generar en la mente o en el pensamiento del ser humano conexiones, otro tipo de conexiones de aquellas personas que no acostumbran leer o que no acostumbran escuchar poesía. Y estas conexiones que se desarrollan en el cerebro, pues pueden ser incluso el mismo lenguaje, el mismo desarrollo del propio lenguaje y del poder tener la capacidad de expresarnos. Te voy a decir algo, Norberto, yo soy una persona muy tímida que desde un principio, y que me costaba mucho expresarme, entonces tal vez por eso yo arrojé todo en todo lo que yo tenía en mi interior, lo arrojé en la escritura para poder entonces buscar una salida a eso que yo quería decir. Y poco a poco yo siento que a la par fui como limpiando y generando una catarsis entre el lenguaje y la escritura, y pude yo encontrar esa salida para poder expresarme. Yo creo que estos proyectos en conjunto, estos proyectos culturales, eso es lo que creo que motivan a las personas, les brindan estas herramientas que son intrínsecas, solamente hay que desarrollarlas, el lenguaje, la imaginación, la creatividad. Justamente me gustaría, la siguiente pregunta sería enfocado a esa trayectoria de escritora, ¿no? De poeta que tienes. Sería, ¿cuáles son las posibilidades de creación? ¿Cuál es en nuestro país, cuál es la capacidad de talento que tenemos para que las personas creen? Porque a veces decimos, es que ya hay muchos escritores o ya se escribió todo. Tú que estás dentro de una editorial, ¿qué puedes decir acerca del proceso creativo, lo que todavía falta por escribir? ¿Crees que todavía haya mucho sobre lo que escribir? Sí, claro que sí. La propia historia de cada uno nos va llevando hacia nuevas perspectivas o nuevas formas de conocer y mirar el mundo. Y todos tenemos algo valioso que decir. Definitivamente, todos tenemos algo valioso que decir. No importa que alguien más ya lo haya dicho o lo haya escrito. Finalmente, cada quien tiene su perspectiva
de la vida, de las cosas, y eso yo creo que es lo diverso y lo que nutre el panorama literario o el panorama del arte. Imagínate si hubiera ese desgano de decir, ay, pero esto ya habló alguien más del amor, ay, no, ¿qué voy a decir yo acerca del amor? No, primero, yo creo que también esta es la parte en la que nosotros debemos de apapacharnos o de decir, claro que tengo algo importante y algo valioso que decir, y lo voy a decir desde mi postura y desde mi perspectiva, sin el miedo a que me juzguen o a que sea señalada por pensar diferente. Eso es algo muy valioso, por eso yo creo que todos tenemos algo que decir, y a mí me gusta mucho incentivar a las nuevas plumas porque ellas lo dicen de una manera diferente, más fresca, y nos dan una nueva perspectiva, nos dan es como en una foto cuando le pones un filtro, si tú quieres, nos da una nueva forma de mirar esa realidad. Gracias. Yo espero que estén tomando nota de todo esto que nos está diciendo América, porque tiene mucha experiencia en el entorno editorial y porque por supuesto que sabe que justamente como lo dice, no todo está dicho. Hay muchas cosas que se pueden aportar aún desde la perspectiva única de cada persona que quiere escribir. Yo les invito a que si les está gustando este video, le den like, se puedan suscribir al canal, nos dejen un comentario. Y bueno, pues América, en toda esta trayectoria que tú tienes dentro del proceso creativo, como escritora, como poeta, como pues directora de Cipselas, yo me imagino que has encontrado trabajos impresionantes. ¿Tienes alguno que haya marcado particularmente tu vida? ¿Tienes algunas obras favoritas de las que nos quieres comentar? Pues mira, también yo creo que lo que hasta ahora se ha publicado en Cipselas ha sido muy del gusto de la directora. Entonces, eso también puede ser un poco un arma de dos filos, digámoslo. Sin embargo, pues es parte de la dirección o de en este momento de la dirección que se está llevando, hacia dónde se quiere llevar Cipselas, ¿no? Pues todo lo que se ha publicado me gusta. Y lo admiro y me encanta. Entonces no podría decirte cuál de todos ha sido para mí el mejor proyecto, porque todos han tenido algo valiosísimo. Está, por ejemplo, el de Irving, que es La naturaleza del rinoceronte, que me ha encantado, que es un libro muy auténtico, por lo que te digo, muy, muy de la voz de estas jóvenes plumas, que tienen algo que decir y algo que contarnos sobre sus experiencias, y sobre sus particularidades, filias, fobias, o lo que a ellos les mueve. Está Irving, está Jocelyn con Paisajes de la ausencia, que también es un tema muy desgarrador dentro de una perspectiva de una jovencita que nos cuenta un poco, y es un poemario que nos cuenta un poco acerca de cómo ella está viendo el sistema, la estructura del sistema patriarcal, un poco acerca de estos temas, a lo mejor del suicidio, del género, del aborto. Entonces imagínate, son temas fuertes que a mí se me hacen muy reveladores, reveladores en el sentido de que se digan, reveladores en cuanto al lenguaje, en cuanto a cómo lo dicen y en cómo están ellos mostrando esa postura y esa perspectiva sobre algo que otras personas lo han hablado sobre ello, o lo piensan y no lo dicen o no lo escriben. Te podría decir también el trabajo de Agustín Cadena, que pues es una pluma madura, que tiene mucha experiencia. El Jardín de las tumbas vacías es una novela corta, es una micronovela. Ni siquiera es una novela corta, no es una noveleta, es una micronovela. Y que con su experiencia puede lograr ese tipo de subgéneros. Y que tiene un estilo gótico. Me apasiona. Yo me enamoro de las obras de estos autores. Me gusta realmente. Tengo hasta hace poco, esto es como un poquito de lo más nuevo, está Poesía Doméstica de Milena Muñoz. Y fue un poemario, yo creo que te podría decir que es un poemario que habla sobre las maternidades. Y es algo que casi no estamos leyendo. Quisiera preguntarte, América,
¿Qué hay de nuevo en Cipselas? ¿Cuáles son los planes? ¿Dónde podemos encontrar todos estos libros maravillosos de los que nos platicas? Claro. ¿Dónde? Bueno, mira, de primera instancia es invitarles a tu audiencia a que nos visiten en redes sociales como Cipselas Editorial, ya sea en Instagram, en Facebook, en X, ahora es X. Hace poco me equivoqué y dije Twitter, pero bueno, es parte también de lo que les digo, que estoy pensando mucho y de pronto debo ya ser más tranquila. Bueno, les decía, pueden acercarse a las redes sociales. Estamos también ya en esta nueva red social que se llama Threads. Y TikTok, también estamos en el TikTok. Acérquense a estas redes sociales. Cipselas se escribe con C y finalmente tiene una razón de ser el nombre. Es para que también tu audiencia a lo mejor lo recuerde más fácilmente, porque no es una palabra común, creo yo, no muchos la conocen. Cipselas es simplemente las semillitas de la flor del diente de león. Cuando se seca el diente de león se vuelve blanquito y ya ven que es muy fácil desprenderlo cuando tú soplas o el viento también sopla, y entonces desprende todas esas semillas. Y así son los versos y así son los libros, porque queremos que esos libros y esas semillas vayan hacia los ojos y oídos de los lectores. Entonces digamos que Cipselas es eso, esa semilla del diente de león. Una de mis flores que particularmente me gustaba mucho de niña. Y tal vez por eso retomar esa memoria para poderla llevar con todo con este amor que yo tengo a este proyecto y consolidarlo y llevarlo hacia un buen término, hacia un buen puerto, ¿no? Esta cosmovisión o esta concepción de la propia editorial y del propio símbolo que es Cipselas. Bueno, dicho esto, pueden comunicarse conmigo a cualquiera de estas redes sociales por inbox o al correo cipselas8@gmail.com, o también pueden encontrarlo en librerías tanto de Pachuca, que está en la librería Pachuca que dirige Israel, Pachuca Hidalgo, México, y en Ciudad de México está en la librería Bonilla, en Coyoacán, también en librería El Hallazgo, en La Condesa, con el buen Guille, librero. Y tenemos un par de libros en Jalapa, en la librería Hiperión. Y también en el Centro de Escritores de Toluca. Los links aparecen en este momento en pantalla para que ustedes puedan conocer la obra de muchos autores mexicanas y mexicanos que hoy en día están pues plasmando una realidad y están transformando los pensamientos de muchas personas. Entonces, por favor, puedan accesar a este catálogo de escritoras y escritores, puedan conocer su obra, puedan hacer difusión y bueno, pues puedan conocer un poco más de la literatura moderna, ¿no? Mexicana, la literatura actual. Azteca, pues muchísimas gracias por esta plática, la verdad es que está muy interesante. Gracias. Hay tanto que quiero preguntarte, la verdad es que quisiera preguntarte cuáles son los retos que más difíciles que has encontrado al dirigir una editorial, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué será? ¿Cuáles son los retos? Es que han sido muchísimos, yo creo que han sido por etapas, Norberto, porque en un principio era como muy complicado convencer a otros autores o que se animaran más bien a publicar, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que con Irrupción pues fue como la prueba piloto, ¿no? De pues vamos a ver qué pasa con Irrupción, ¿no? Y hacia dónde nos lleva. Nos lleva a muchos lados. Irrupción fue un libro muy, muy querido por mí. Porque te digo que fue una autopublicación, pero finalmente después viene la onda de decir, bueno, esto ya no eres tú, esto es para otras personas.
Entonces había que despersonificar un poco el aspecto del escritor, que el aspecto del escritor también, acuérdense que el ego es tremendo. Y ahora era volcar toda esta pasión, pero ahora para que los demás pudieran cumplir ese sueño, ¿no? Que era llevar sus obras a otros lados, ¿no? Y también ellos presentar, porque yo sé que los jóvenes escritores sí tienen esa inquietud y tienen esa necesidad de expresarse. Pero creo que dentro de ese mes del amor y la amistad, algo muy interesante y que creo que siempre yo voy a defender es justamente el amor propio, ¿no? El Sí. primer amor que debe de estar y que debemos de tener. Y creo que tu caso es un caso Sí. muy, muy valioso porque nos enseña que creer en tu proyecto, nos enseña que trabajar en él, como bien dices, el tener bien seguro qué es lo que tú tienes de diferente, ¿no? Y que ofreces en tu proyecto y en tu sueño, porque también creo que es una parte interesante, demuestra, ¿no? Ese amor propio que tienes. Y creo que es algo inspirador para todas las personas jóvenes que nos ven. Y justamente me gustaría hacer esa acotación aquí. América, para todas esas personas que nos ven, que tienen un ideal, que tienen un sueño de querer escribir, querer crear algo como un libro, ¿por dónde pueden empezar? ¿Qué les puedes recomendar tú? ¿Cuál es tu consejo? Pues yo creo que lo primero es creer en ti, como tú lo habías dicho muy bien, creer en ti mismo, en ti misma, saber que lo que dices es valioso o lo que puedes decirle al otro es valioso, que no tienes por qué ser perfecto o perfecta, que puedes equivocarte y que no tengas miedo a que te juzguen y que te avientes a hacer eso o proyecto o la obra o no sé, el emprendimiento, lo que tú quieras, pero que te atrevas a hacerlo porque la vida solo es una y no tienes otra más. Y si dejas pasar esa oportunidad en ese momento, ese impulso a eso que te mueve, eso que te apasiona, eso que amas, pues no sabemos si vuelva a regresar a ti. Entonces atrévanse, eso es lo que tienen que hacer, atreverse y no importa lo que digan, no importa si dicen no va a funcionar o no importa si los demás no creen en tu proyecto. Si tú crees en tu proyecto, con eso es suficiente. Y eso sí, dedíquenle tiempo, como cualquier, la analogía de la plantita es real, dedíquenle tiempo, aliméntenlo, pónganle los recursos necesarios para que pueda crecer y desarrollarse. Y sobre todo, ojo, sean honestos con ustedes mismos y con los demás. Los pies en la tierra, siempre. Hace falta mover nuestras emociones, hay que ser más emotivos y pensar menos. Cuando pensamos demasiado, somos autómatas y somos esas personas que nos dijeron que teníamos que ser. Y cuando empezamos a oír nuestras emociones y nuestro corazón, empezamos a liberarnos y a realmente encontrar quiénes realmente somos. Entonces, no sé, sean felices, amen la vida, ya.